El cáncer de próstata ha aumentado a nivel mundial en las últimas 2 décadas y en Chile constituye la segunda causa de muerte por cáncer en hombres. Para conversar sobre esta enfermedad nos acompaña el doctor Rodrigo Pinochet, urólogo de Clínica Alemana. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Para empezar a conversar sobre esta enfermedad, me gustaría si nos puede explicar en primer lugar qué es la próstata y cuál es su función en el cuerpo del hombre. Bueno, la próstata es una glándula que la tienen todos los hombres y tiene una función reproductiva. Es la encargada de producir parte del semen y, por supuesto, es la que sirve de vehículo para transportar los espermios. Esa es la finalidad de la próstata. ¿Y qué problemas o qué enfermedades son las que pueden afectar esta glándula? La próstata se puede enfermar principalmente de 3 cosas. Uno, una que es muy común, el crecimiento prostático benigno, que genera obstrucción urinaria y que genera síntomas urinarios. Otro de los problemas son las infecciones urinarias. La más común es la prostatitis y la más peligrosa y la que nos interesa en esta entrevista es el cáncer de próstata. La próstata también se puede enfermar de cáncer. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo las personas pueden darse cuenta que la próstata no está funcionando bien, que está teniendo algún tipo de problema? En general, cuando la próstata crece, empieza a generar síntomas y eso no se asocia a cáncer, sino se asocia a problemas de crecimiento benigno. Esto es que el paciente experimenta un cambio en su forma de orinar, le cuesta orinar. Esta forma, el costal orinar se manifiesta en un chorro más débil, en una frecuencia urinaria, se levanta en la noche a orinar. En general, como dije, eso no se asocia a cáncer de próstata, se asocia a fenómenos benignos. Y cuando ocurre un fenómeno muy agudo en el cual, aparte de tener molestias urinarias, tiene fiebre o tiene ardor urinario, eso se asocia a infección. El cáncer, en general, un cáncer precoz no da síntomas, es muy silencioso. Las patologías que dan síntomas son estas patologías que mencioné, patologías más bien benignas. Ahora, ¿estas patologías que mencionaba pueden presentarse en cualquier momento en la vida de un hombre o hay alguna edad en particular donde se presentan en mayor medida? La próstata empieza a crecer sobre los 40 años y la mayoría de los problemas prostáticos se manifiestan en hombres sobre los 50. Esto va asociado a la edad. Es natural que crezca la próstata con la edad y ese crecimiento como dije, se acompaña de síntomas urinarios y aumenta el riesgo de que esta misma próstata genere infección, se complique en ese aspecto. ¿Y qué tan frecuente es que los hombres tengan problemas de la próstata, alguna de estas enfermedades que me mencionaban? Sobre los 50 años es bastante frecuente. Por lo menos uno de cada 3 hombres tiene algún problema prostático. El 40% de los hombres tienen síntomas urinarios que van de síntomas muy leves a síntomas severos. Es una condición muy común en hombres mayores de 50 que en la mayoría es bien tolerada, pero hay un grupo de pacientes que sí tienen síntomas severos y que requieren tratamientos específicos. Mencionábamos al principio que el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por cáncer en hombres. Quería ver si me puede contar qué otros aspectos caracterizan este tipo de cáncer, por ejemplo, en prevalencia, en la rapidez con la que se desarrolla. Mira, el cáncer de próstata es un cáncer muy silencioso, es muy lento. Cuando uno tiene síntomas por el cáncer de próstata es que llegó muy tarde. Entonces es un cáncer que para diagnosticarlo hay que hacer exámenes. Mira, la incidencia de cáncer de próstata en Chile son con más de 6.000 pacientes con cáncer de próstata al año. Esa es la incidencia. Y la mortalidad, como dijiste, es alrededor de 2.000 al año. Pero para llegar a ese diagnóstico no hay que esperar los síntomas. Se tiene que hacer un chequeo precoz con exámenes. Eso le iba a preguntar, más o menos, ¿a qué edad deberían los hombres empezar como ya a hacerse un examen periódico para descartar que están desarrollando este tipo de cáncer? Mira, la recomendación internacional es sobre los 45 años, pero si hay factores de riesgo como factores hereditarios, familiares directos con cáncer de próstata, es mejor comenzar con el chequeo a los 40 años. ¿Y en qué consiste este chequeo? El chequeo se basa en 2 cosas, un examen de sangre, que es el antígeno prostático específico, que es una molécula que se mide en la sangre,
Se llama antígeno prostático específico porque justamente solo se produce en la próstata y por lo tanto, si está alterado, habla de que algo malo está pasando en la próstata. Y este examen de antígeno prostático se complementa con el tacto rectal, el temido tacto rectal del que los pacientes mucho comentan. Con esos dos elementos uno puede estar seguro si el paciente tiene algún problema o puede sospechar algún problema prostático o no. Si aparece alguna anormalidad en uno de estos dos exámenes, ¿cuáles son las técnicas como de diagnóstico para decir ya estamos hablando efectivamente de un cáncer? A ver, si el antígeno se eleva no es sinónimo de cáncer. Lo que genera la elevación del antígeno es una sospecha de cáncer. Y uno tiene que poner en la balanza la historia del paciente, los factores hereditarios, la edad y la evolución de su antígeno prostático para tomar una decisión si va a ir a diagnosticar o no un cáncer de próstata. Con respecto al tacto rectal, cuando el tacto está alterado, el urólogo tiene mucha experiencia al tocar la próstata. Si encuentra alguna área dura, sospechosa, que parece cáncer, ese tacto es muy sensible para pesquisar cáncer. Pero en la medida que el antígeno prostático ha ido creciendo como método de screening, hay cada vez menos pacientes que uno pesquisa con tacto rectal alterado. Pero los dos exámenes son complementarios y, como te dije, un antígeno elevado te hace sospechar un cáncer, un tacto rectal alterado también lo hace sospechar, y cuando uno tiene esa sospecha, cuando ese índice de sospecha es alto, el paso que sigue es hacer una imagen para entender bien qué está pasando dentro de la próstata y luego una biopsia para justamente ir a buscar ese cáncer. En el caso de que el diagnóstico se confirme y efectivamente esa persona esté con un cáncer, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se empiezan los tratamientos? Cuando uno hace un diagnóstico de cáncer de próstata, tiene que definir si ese paciente tiene un cáncer de próstata localizado, o sea, un cáncer de próstata que está confinado a la próstata, o un cáncer que está más avanzado. Y eso va de la mano de el antígeno prostático inicial, de la biopsia que hizo, de las imágenes y también de imágenes adicionales que uno hace para ver qué está pasando en el resto del cuerpo. Si el cáncer está localizado, confinado a la próstata, los tratamientos que uno puede ofrecer son tratamientos de características curativas, con lo cual uno opera o irradia al paciente o da algún tratamiento específico para matar el cáncer y con eso el paciente se cura. Cuando el cáncer ya está avanzado, salió de la próstata, se fue a otro lugar del cuerpo, las terapias que existen son más bien terapias para, en cierto modo, controlar el cáncer, prolongar la sobrevida, pero en esa etapa ya el cáncer no es curable. Esos son los dos caminos que uno tiene que decidir cuando hace este diagnóstico. Por eso es tan importante el control preventivo entonces. Exactamente. La única forma de curar un cáncer de próstata es pesquisarlo precozmente. Y por eso son todas estas campañas de screening precoz. No hay que esperar tener síntomas para ir al urólogo para hacer el diagnóstico. Esto se pesquisa solo por exámenes alterados. ¿Y siempre el desarrollo del cáncer de próstata es lento o hay algunos tipos que son un poco más rápidos en su desarrollo? La biología del cáncer de próstata es variada. En general es un cáncer lento, es un cáncer que parte silenciosamente y es bastante lento, pero no necesariamente tan lento. Hay cánceres que son muy lentos, cánceres que son de una velocidad intermedia y hay otros que son muy, muy violentos. Y esos son los que uno tiene que pesquisar precozmente y a veces cuando hace el diagnóstico apurarse en las terapias. Me gustaría también preguntarle, porque usted mencionaba que la edad es un factor que aumenta el riesgo. ¿Qué otros factores también pueden aumentar el riesgo de padecer este tipo de cáncer? Los factores de riesgo demostrados adicionales a la edad, esto es un cáncer de hombres, vamos a decir, mayores de 50 años, son los factores hereditarios, factores familiares. Tener familiares con cáncer de próstata, familiares directos, estamos hablando de padres, hermanos, aumenta al doble el riesgo de desarrollar un cáncer de próstata. Otros factores que se han estudiado, factores ambientales como el tabaco, dieta, no han demostrado claramente que sean un factor de riesgo. El otro factor de riesgo que no lo tenemos en Chile o que lo podríamos empezar a tener es la descendencia afroamericana. En Estados Unidos, los pacientes que desarrollan un cáncer, afroamericanos que desarrollan un cáncer
desarrollen un cáncer más agresivo. Es un área de investigación para nosotros, ahora con la inmigración que tenemos de pacientes de raza negra que podrían generar un cambio en el panorama del cáncer de próstata en Chile. Y respecto a la tecnología, ¿ha impactado de alguna forma la tecnología el tratamiento o el diagnóstico que se hace de este cáncer? Sí, efectivamente. En los últimos años ha habido una revolución positiva con respecto a cambios en diagnóstico, la irrupción de las imágenes, de mucho mejor imágenes para saber lo que está pasando dentro de la próstata. Me refiero a la resonancia magnética, ha cambiado el panorama de cómo entendemos la próstata, cómo entendemos el cáncer. Ya uno, antes de hacer una biopsia, tiene una imagen y sabe dónde está el cáncer, sabe el tamaño del cáncer, si el cáncer está fuera o no de la próstata. Entonces, cuando hace la biopsia llega directamente a ese cáncer. Entonces, antiguamente era un poco a ciegas, ahora es mucho más claro. Han aparecido muchos test biológicos, genéticos que ayudan a entender mejor también el cáncer. Y del punto de vista de las terapias, los avances que ha habido es justamente cambios en el abordaje quirúrgico. La cirugía mínimamente invasiva, la cirugía robótica, también ha permitido mejorar los resultados tanto oncológicos como funcionales de la cirugía. Las drogas en cáncer prostático avanzado también han mejorado mucho la sobrevida de los pacientes. Drogas muy modernas que han demostrado claramente mejorar y prolongar la sobrevida de los pacientes. Eso ha sido, y esto ha ocurrido en los últimos 5 o 10 años en forma bastante, que ha sido bastante, nos ha generado un gran optimismo en el manejo del cáncer de próstata. Perfecto, pero aún no es algo que se pueda prevenir. Aún no se puede prevenir, no existe un medicamento o un cambio del hábito de vida que te pueda hacer evitar el cáncer de próstata, y por lo tanto lo único que podemos hacer es hacer un diagnóstico precoz, y por eso insistimos tanto en que el hombre tiene que ir a un chequeo con antígeno prostático e idealmente contacto rectal para poder, en cierto modo, pesquisarlo en forma precoz. ¿Idealmente este chequeo sería una vez al año? No necesariamente. Los pacientes con más riesgo es ideal que lo hagan una vez al año. Riesgo, como hablamos, de mayor edad, con antecedentes familiares. Los pacientes que tienen pocos factores de riesgo o ninguno, uno puede ir ordenando el chequeo y puede hacerlo entre 2, 3 años, y uno va un poco conociendo a los pacientes y les va dando cierto grado de frecuencia de cuándo es más conveniente hacerse el chequeo. Doctor, por último, me gustaría preguntarle su opinión como médico sobre un tema que se ha discutido bastante esta semana, que es sobre la necesidad de tener en el país una ley del cáncer. ¿Cuál es su postura al respecto? Mira, nosotros tenemos, no solo en cáncer prostático, en cáncer urológico, muchas patologías, y los avances que yo te acabo de mencionar, que son muy importantes, que le han cambiado la cara al manejo del cáncer de próstata, tienen un problema de costo. Y ese costo no lo pueden asumir todas las personas, tanto el diagnóstico de imágenes como las nuevas drogas que hay disponibles, que están demostradas científicamente que son muy útiles, son de altísimo costo, y para que lleguen a toda la población tiene que haber una ley que ayude o que ampare a estos pacientes para que la reciban en forma oportuna. Yo creo que eso es un mensaje para la gente que va a legislar al respecto, que tiene que considerar que estos avances son reales, que los estamos usando, los que podemos usarlo, pero sería ideal extenderlo a toda la población. Perfecto. Rodrigo, le agradezco mucho su tiempo y que nos haya acompañado. Muchas gracias, Camila. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados en EMOL TV y seguir informándose en emol.com.